Hola amigos de Contexto. Señores, a principio de año siempre queremos tener una perspectiva lo más cercana a la realidad de primero, pues, cómo fue el cierre de este año pasado 2008 y cuáles son las perspectivas de este 2009 a nivel económico y por supuesto político, porque las políticas son las que marcan la economía. Julio Ortega y yo queremos hoy hacer un análisis de ese año que se fue, cuáles fueron pues los logros, los retos que se cumplieron y a qué nos abocamos este 2019. Particularmente nuestro país creció mucho más que todos los de la región, incluso por encima de India, que es una economía emergente quizás de la más fuerte, bajo India y sobre China, porque China creció 6.5, creo que fue Julio, 6.9 y nosotros crecimos 7.2. 7. Y India sí creció 7.5, o sea que creció sobre nosotros. De manera que... No, pero hay varios más también. Sí, pero en la zona... Pero de las grandes economías, porque nosotros estamos comparando con los gigantes. Eso es lo que te digo, estamos comparándonos con... hay muchas otras economías que crecieron muchísimo. En Latinoamérica yo creo que solamente fuimos los que estamos por encima y Panamá nos sigue, ¿no? Panamá con un 5 y pico. Que bajó el crecimiento este año. De manera que el 2018 fue positivo para el crecimiento económico en general, aunque el 17 fue mejor, que superó mucho el 16. Es un año con signos contradictorios. Sí, muy contradictorios. A nivel global hay cosas que han pasado importantes como un fuerte crecimiento de la economía norteamericana, una bajada de los precios del petróleo. Sí, muy importante. Que afectó positivamente a la mayoría de las economías, porque hay otras que son exportadores de petróleo. Claro, si son productores no les conviene. Eso es un signo muy negativo. Pero la gran mayoría que son consumidores netos, este es un elemento que ayuda a la estabilización y al crecimiento de la economía, y sobre todo a la baja de la inflación. Y principalmente, bueno, que no principalmente, pero sí que más nos concierne a la economía dominicana, que el año pasado estuvimos pues tan en ascuas porque se hizo el presupuesto con un precio del petróleo mucho más bajo del que llegó a subir. Sin embargo, aparenta que no vamos a tener este problema este año, porque, bueno, pues no se todavía ventila, estamos comenzando. Pero no se ventila que va a subir, va a estar, parece, entre 50 y 70 dólares el barril del petróleo. En ese commodity es muy difícil hacer predicciones. Claro que hay análisis que se centran en la producción por país, las reservas probadas, los nuevos yacimientos en explotación, pero cualquier acontecimiento político incluso, cualquier acontecimiento económico o político o social, por ejemplo, que haya un movimiento masivo en Arabia Saudita, o un atentado, un movimiento social, o que las tensiones entre Israel, Siria, Irán, Arabia Saudita, Turquía, desaten un conflicto aún mayor. No olvidemos que esa región del Medio Oriente es la región que más produce y más exporta. Claro. Más que más produce, porque Rusia y Estados Unidos producen muchísimo, pero consumen muchísimo también. Es como en el caso de China. China es el primer productor del mundo de carbón. Pero importa. Pero porque consume demasiado. Porque consume muchísimo. Sí. Entonces... como tú dices, un altercado en esa zona haría que produjeran menos. Mira, ahora y mismo eso hay una guerra de precio. cohetes que se están tirando uno y otro. Israel acusando a Irán, que está muy cerca de su frontera, por el aeropuerto de Damasco, en Siria. Y esto está tensando mucho la cuerda. Lo mismo en el norte de Siria, que las tropas norteamericanas están saliendo,
parece que Turquía va a querer entrar. Eso no los le ha gustado kurdos. nada a Israel. ¿Eh? No le ha gustado nada a Israel también, que ha dicho que Sí, bueno, podría con los intervenir. americanos nada más tienen que ellos los presionan, pero ellos no pueden romper esa alianza Sí. con los No, Estados no Unidos. pueden. Otro elemento muy importante a nivel internacional, de la economía internacional, es qué va a pasar con este cierre del gobierno de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué va a pasar con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Que eso todavía que apenas está. queda 2 meses Sí. para que Para se cumpla el decidir el plazo. Brexit. Y Y no hay ninguna decisión. ahora mismo no hay decisión de ningún tipo, no decisión, sino no hay plan. No hay sobre plan la de mesa. acuerdo. No hay plan, de acuerdo. no hay plan. El plan se lo derrotaron, el que acordó Theresa May, la primera ministra británica, con la Unión Europea, con los negociadores europeos, se lo derrotó en el Parlamento, pero de una forma aplastante además. Entonces ahora mismo está sin política. Y eso influye mucho Está en sin todo política. lo de la economía Hay gente europea. que dicen que se haga otro referéndum, hay gente que dice que se negocie de nuevo con la Unión Europea, algo O sea, ir para atrás que totalmente se a una tome, decisión de hace ya 2 que se años. acuerde un plazo mayor, que en vez de en marzo que sea en julio o en agosto. ¿Y tú crees que eso resolvería el problema? Porque es que Bueno, yo no le veo daría ni más siquiera tiempo. no veo las propuestas. Bueno, la que le rechazaron. No, y la última sería que no que haga un nuevo referéndum, que retiren la solicitud de salir de la Unión Europea y que eventualmente haya elecciones y un nuevo gobierno en Gran Bretaña. Es decir, ¿Y tú este la ves- lío tú que ves ha armado... factible esa posibilidad, sí, Julio? sí, claro que sí. Sí. Wow. Y sí, de hecho, al día siguiente Sí. de la votación del Brexit, que la perdió, el Partido Laborista, que es la oposición mayoritaria, Jeremy Corbyn, el líder laborista, hizo una moción de censura Sí. a la Theresa May. primera ministra para ver si mantenía o no su apoyo político y si no caía inmediatamente y había que convocar a elecciones. La verdad que Theresa May la ha pasado difícil. Es que ha hecho cálculos muy mal hechos. Sí. La ha Los pasado conservadores muy en difícil. general en Gran Bretaña hicieron el referéndum para salir de un problema interno de ellos, del Partido Conservador, pensando que iban a ganar de calle. Y todas las encuestas decían 60, 62, 65. Perdieron. Sí. 52-48, Pues, pero perdieron. No, y ese fue una derrota todavía mucho más fuerte que la del Brexit, porque El ella... Brexit. No, Brexit. pero acuérdate que también ella Es del tuvo... Brexit que estoy hablando, del referéndum. Ok, pero acuérdate que también ella tuvo para ver si ella podía tener... No, entonces ella disolvió la Cámara Sí, para que el margen de diputados, de miembros del Parlamento fuera mayor del Partido Conservador. Lo que pasó es que bajó. exacto. Es Fue decir, fue un una mal derrota. cálculo también, porque se llevan de encuestas que no reflejan totalmente la realidad. No, y además, acuérdate que en el 17 todas las encuestas fallaron. Todo lo que fue encuestas fue un No en año... 17, ya tiene muchos años. Bueno, Ya ya las tú ves. encuestas fallando. Ya tú ves. Entonces, hay una situación incierta. La bolsa de valores ha bajado No, un y- 33%. Sí, pero acuérdate que la bolsa de valores bajó a partir de agosto. Sí, sí, pero bajó mucho. Bajó Muchísimo. mucho. Pero después de su periodo más largo, desde el 2008, de marzo de 2008, de subidas. Entonces, a partir de Pero bajó agosto... un tercio. Sí, un tercio. Bajó Un tercio bajó en 4 meses. Aunque se comenzó a recuperar. Pero después de Poquito. perder un Sí, tercio. sí. Acordémonos que las bolsas de valores pues son ciclos de altas y bajas. Y fue la Esta vez que... confrontación entre Trump y la Reserva Federal no augura nada bueno. Eso sí es verdad. El cierre del gobierno, que es caótico, porque es innecesario. En el caso de los Estados Unidos hay 800,000 empleados Protestando sin del gobierno sueldo. federal sin recibir sueldo. Algunos siguen trabajando. Aunque las ayudas creo que se les reparten unas Pero ayudas. que le van a dar comida y eso, pero tú eres un empleado Claro, federal. por supuesto. Yo conozco el caso del hijo de un amigo mío que trabaja en la embajada en Bogotá y él es un alto funcionario y no ha tiene recibido sueldo. sueldo. Y le digo, ¿y qué hace? Me dice, consumiendo su ahorro. Wow. Y el que no los tuviera,
¿Qué hace? Pidiendo. Sí. ¿Verdad? No sé, porque la gente vive de su trabajo. Claro, claro. Entonces, y esta confrontación, como tú mencionas, Julio, entre el presidente Donald Trump, o sea, entre el Ejecutivo y la Reserva Federal, es algo muy serio porque se supone que es un organismo que trabaja totalmente independiente. De manera que no sabemos, aunque Trump dice que la economía no se está sobrecalentando, que hay pleno empleo, que pero es Trump no es la Reserva Federal. No, entonces el problema del presidente Trump es que él está desconociendo en muchos casos la separación de poderes. La Reserva Federal es un poder autónomo, absoluta. Nadie, desde que casi se creó la Reserva Federal, ningún presidente se ha atrevido a entrar en una polémica pública. Ahora, eso es lo que yo digo, porque una cosa es que se debata al interior, incluso entre ellos, o que pero ese es el estilo de él. Pero, exacto, pero que se debata a niveles internacionales y públicos por Twitter y con insultos, ya eso, porque él como presidente de la República tiene el derecho a hacerlo, pero debería de influir. Él puede solicitar. Exacto, solicitar. Él puede recomendar, pero más de ahí no. E incluso sí también decir esto que está diciendo, pero de otra manera, que él considera que la economía no se está recalentando, que hay pleno empleo. Puede decir lo que quiera, pero no entrar en una polémica abierta. A eso, el FED no le ha respondido. No es que no le va a responder. El presidente del FED, puesto por él, porque él hizo que quitaran, se determinó su periodo, Janet Allen, y él dijo, no, yo no me gusta esta mujer, porque la puso Obama. Bueno, el presidente Trump ha hecho eso con varios funcionarios, de manera que no es la primera vez. Y si su lenguaje fuera diferente, yo creo que tiene derecho a defender su gobierno y su obra. Pero en un lenguaje... ¿Y cuál es su obra? Bueno, que realmente hay pleno empleo. Pero eso no lo creo él. Bueno, Julio... Cuando él llegó estaba en 6%. Bueno, pero siguió... Estaba en 6%, que casi es pleno empleo. Sí, casi pleno empleo. Pero acuérdate que subieron los mercados después de él y la economía y se estrellaron también. Y por eso, y por esto la controversia de que Julio hablaba al principio, es que se predice que puede haber una crisis económica catastrófica en el 2020, porque ya hay algunos que hablan del 2019. Bueno, como yo no creo que 2019, Uriel pero Rubini, que es un economista muy reconocido, el que hizo la previsión de Lehman Brothers del 2008. Del 2008. Hablando de eso, vamos a ver ahora en este primer bloque un reporte de las perspectivas que el FMI diríamos expuso para este 2019 y las perspectivas internacionales. Por favor, señor director. A partir de mañana se celebran en Washington las reuniones anuales de primavera del FMI y el Banco Mundial. Ahí en la capital estadounidense está Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, quien me acompaña en la línea de Al Sonar la Campana. Hola Gabriel, gusto en saludarte. Déjame preguntarte primero sobre el panorama económico mundial del FMI, que acaba de publicar la actualización de su documento. ¿Cómo luce, en tu opinión, la perspectiva global? Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar en tu programa y saludos a todo tu amable auditorio. Ya, como bien dices, yo creo que el Fondo Monetario Internacional sigue muy optimista con el tema del crecimiento global, no nada más porque ratifica lo que ya había actualizado en enero, con un crecimiento global de 3.9% para este y para el 2019, sino que además es un crecimiento sincronizado. O sea, la mayoría de los países se encuentran creciendo por arriba de su potencial, y solo muy poquitos países, de hecho menciona particularmente a 3, Venezuela, Libia y Yemen, se encuentran realmente en una situación complicada. Entonces, en ese sentido, mucho optimismo en esto, pero como bien mencionabas al principio, sí también con advertencias de cuáles pueden ser dos temas que puedan descarrilar esta fase expansionaria del ciclo y que pudiera pasar en los próximos 2 o 3 años, estimado Víctor. Hablamos de políticas proteccionistas que seguramente están entre los riesgos que abordarán los líderes financieros mundiales ahí en Washington, junto con los conflictos geopolíticos, ¿no? Claramente sí, ya mencionaste los 3, ¿no? Uno justamente es la restricción monetaria, que podría ser más rápida, ¿no? Las alzas de tasa de interés, particularmente en Estados Unidos y los países avanzados. 2, los riesgos geopolíticos. Ahí en particular hacen mención cada vez más clara a los temas populistas, ¿no? Que si la mayoría de los políticos en el mundo se encuentran
pues, muy complacientes y no llevan a cabo cosas para estimular el crecimiento a largo plazo, es que estos, digamos, esta ola de populismo a nivel global, lo que puede hacer es que al contrario, en lugar de avanzar, lo que puede hacer es revertir reformas, ¿no? Ese es muy importante sin duda, Víctor. Y en la parte de proteccionismo, pues el cambio es que habían advertido sobre esta ola de proteccionismo, pero ahora sí dicen, ya mencionan que hay evidencia con pues el inicio de lo que podría ser una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Con un escenario de crecimiento más balanceado, como decías, ¿cómo se ven las economías emergentes, particularmente de América Latina, donde varios países de la región tendrán elecciones este año, incluido México? Pues en general se ven bien, digo, salvo el caso muy particular y que es totalmente fuera de lo común en Venezuela. Los demás se ven bastante bien, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido en años pasados, por ejemplo el caso de Brasil, que estuvieron 3 años en recesión, ya salen de recesión, no quiere decir que van a crecer increíble, pero bien. En general todos con buenos estados de crecimiento, inclusive el Fondo menciona en particular que varios de estos creciendo por arriba de su potencial. En el caso de México no lo menciona que esté creciendo por arriba de su potencial, pero optimista México para este y sobre todo para el siguiente año, que el Fondo Monetario tiene una tasa de 3% de crecimiento. Gabriel Casillas, gracias por tus comentarios y si nos permites estaremos en contacto contigo en estos días ahí en Washington. Claro que sí, será un placer, mi estimado Víctor. Un abrazo. La nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina, en eso coinciden muchos analistas y también expertos del mundo de las finanzas. Se basan en señales como los problemas en los mercados emergentes o el crecimiento de los índices bursátiles, pero no de la economía real. Pero ¿cuándo y dónde exactamente comenzará la nueva recesión? Es un tema bastante controvertido. De hecho, sobre esta cuestión, nuestro compañero Tyron Lino tiene muchísima más información, muchos datos sobre todo. ¿Qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muy bien. Háblanos de cuáles son estos pronósticos, ¿de qué hablamos? Bueno, pronósticos que se ven representados en el temor que existe al desplome que actualmente se registra en ciertos mercados emergentes y eso está generando el miedo a que otros mercados se vean contagiados de dichos desplomes. ¿Cuáles son estos mercados emergentes? Bueno, a decir del análisis de medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters, bueno, hay preocupación en el desplome de ciertos mercados como el de Turquía, donde ahí la moneda alcanzó márgenes negativos y eso lo aducen a las políticas ortodoxas del presidente Erdogan y eso dicen ha generado que los inversionistas extranjeros se vean ahuyentados. Lo mismo sucede con el tema de Indonesia, la caída de su moneda. En Sudáfrica, mientras tanto, están mencionando que la inflación ha alcanzado márgenes preocupantes y de Argentina, que bueno, ellos están practicando una austeridad con el propósito de restaurar, de mantener la inversión extranjera y por ende dicen todo eso puede generar un efecto más global. Ahora, también en estas previsiones se está analizando cuál sería el epicentro de un escenario de una crisis global económica. Bueno, según el Banco de América, esto podría llegar a la Unión Europea. La Unión Europea podría ser el epicentro de una caída, de una crisis global, pues aseguran que con su economía abierta la región es más vulnerable a las debilidades de las naciones en vías de desarrollo. ¿A qué nos referimos rápidamente? Bueno, que la Unión Europea se ha caracterizado en la compra de acciones, de bonos, justamente en ciertos mercados, como los emergentes que actualmente tienen crisis, es decir, esos bonos, esos papeles no tendrían ningún valor si es que esto sucede. Ahora, en este tema de los escenarios nefastos, muy críticos, también hay quienes se han aventurado a dar fechas de cuándo se podría generar esto. Según tanto JP Morgan, Chase & Company, así como el multimillonario estadounidense Ray Dalio, esto podría darse en 2020. En los próximos 2 años podría ya concretarse lastimosamente una crisis económica global y esto asegurando que se debe a que los bancos centrales en todo el mundo se aventuraron en ese peligroso escenario de endurecer las políticas crediticias y monetarias y eso ha proyectado el temor en muchos países al tema de la inversión y por ende crisis en algunos mercados emergentes. Ahora, a propósito de posibles indicios de una crisis global, hay expertos y también personas inmersas en los temas económicos quienes están refiriéndose al por qué podrían generarse dichos indicios. Evidentemente nunca puede faltar los efectos de la política proteccionista. Vamos a escuchar qué ellos han dicho.
Bueno, sí, lo que está pasando hoy es el impacto de las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, y esto evidentemente no va a ser eterno, pero además con una característica. Hay más que indicios y probablemente muchos países ya entrarán en fase de crecimiento negativo a finales del año 2019, como puede ser lamentablemente el caso de España. Hablar en general de macroeconomía o de política a más de 6 meses vista es hablar de ciencia ficción, ¿no? Decía Winston Churchill. Es muy difícil saber lo que puede acontecer en el año 2020. Bueno, Tyron, pero yo quiero saber si hay mejores pronósticos, incluso si es posible evitar esta crisis. Bueno, en realidad no. ¿Y por qué? Porque en esta línea se ha referido el presidente de República Checa, Miloš Zeman, asegurando durante un encuentro con industriales en Berlín que el escenario es preocupante para él. Ha manifestado la primera lección de un manual serio sobre economía. Estipula evitar el proteccionismo, las sanciones y los aranceles. Además, ha manifestado que todo este tipo de temores se ve generado a la estupidez de los políticos y los banqueros. Ahora, retornando a los expertos que revisamos y escuchamos hace un momento, ellos también han hablado sobre cómo se podría evitar una crisis. Han asegurado que deben retomarse las políticas serias de los mercados para así también generar transparencia, y han exhortado al papel importante que tienen que tener los organismos internacionales de crédito. Yo creo que el camino de la regulación, porque el espíritu del negocio financiero desregulado siempre está latente. Entonces, me parece que, en primer lugar, regulación. Los organismos internacionales de crédito deberían tener un rol activo, y no siempre lo tienen porque están sesgados justamente por el espíritu de alguna de las potencias mundiales. Para evitar crisis financieras, lo que hay que hacer es regular ese mercado y volver a los viejos patrones, y que la financiación esté sustentada por activos y no por confeti, que es lo que ahora tenemos. Debemos intentar restablecer unas reglas mínimas de comercio. Debemos intentar evitar todas estas políticas de guerras comerciales, de establecimiento de aranceles y de agresividad que está teniendo en este momento el gobierno americano, y evitaremos en buena medida tener una crisis de impacto global y una crisis financiera importante. Ahora, Rubén, como revisamos, el panorama no es del todo alentador, pero por lo menos hay alternativas que permiten ver ciertos escenarios positivos. Bueno, nos quedan 2 años para ir ahorrando. Gracias, Tyron. Bien, amigos, ahí veíamos en el final del primer segmento esta entrevista que le hacía el portal mexicano de Bloomberg el director general de Banorte, que es un banco público en México. Y después veíamos, hay que hacer una precisión, y es que eso fue de las reuniones de primavera, otoño del Fondo Monetario de 2017, es decir, ahí no se está hablando del 2019. 2018. Están previendo el 2018. Y dijeron van a haber elecciones en México, etc. Y en segundo lugar, que el reportaje de RT también es a finales de este año, del año pasado. Y ya para las previsiones. Hay para un el aspecto 19. que es muy importante en ese reportaje. Uno es la situación de algunos países claves, de los llamados países emergentes. Argentina, Sudáfrica,
Turquía, Indonesia, que son países muy grandes, son todos miembros del G20 y están en una situación financiera y económica muy delicada. El caso de Argentina, que es el que más cerca tenemos, Argentina está rondando una hiperinflación casi del 50%, sí, del 50%, una devaluación muy alta de su moneda, una recesión económica que no para ni siquiera con las ayudas del Fondo Monetario Internacional. Y por el otro, tenemos la guerra comercial que, si bien ha bajado la intensidad, sí, la que vimos en el 2017-18, todavía sigue causando estragos a nivel internacional. Esa es una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de cambiar la política económica en materia comercial de una política de apertura y liberalización que fue la que se siguió en los últimos 30 años. Impuesta por los Estados Unidos. Por ellos mismos, por ellos mismos. Y prácticamente hay un aspecto muy negativo para los países pequeños como nosotros, y es que la OMC está prácticamente anulada. Claro, porque el problema es la Organización Mundial del que Comercio. no se respetan lo que se dice, los tratados. No le hacen caso. Entonces el problema es qué se va a hacer con la OMC. La OMC va a seguir siendo un mueble que nadie le hace caso, o realmente va a tener el órgano de solución de controversia, que es lo más importante de la OMC, claro, va a ser reconocido a nivel de las grandes potencias o no. Porque entonces, ¿para qué existe la OMC? Bueno, ahora mismo casi es inoperante, por lo menos en lo que se refiere... No, es que no le hacen caso. Por eso, en lo que se refiere a los tratados firmados y principalmente por Estados Unidos, y los otros van a seguir el mismo ejemplo, porque no tiene por qué uno solo cumplir las reglas de lo que se ha acordado. Otra cosa muy importante, Julio, también es, se habla de esta posible crisis en el 2020. La controversia justamente está en, como tú decías en el segmento anterior, en que no se sabe lo que va a pasar. Uno de ellos lo decía, que si tuviéramos la bolita de cristal para adivinar, ¿verdad? Todos fuéramos millonarios y descansados, pero no es así. Y un punto a destacar es que recordemos, además, que la inestabilidad es algo de lo cual los mercados sacan ventajas. Si hay inestabilidad en esas alzas y bajas, pues en eso justamente es que más se gana. Y en el mundo, todos estos traders y demás sacan mucho dinero de estos momentos, tanto apostando a que el mercado va a subir como a que va a bajar. De manera que muchas veces incluso estas crisis son creadas por grandes poseedores de bonos y por personas muy fuertes. Ahora bien, a nadie le conviene al final, o a muy pocos, un desplome de lo que es toda la economía y el mercado. Pero la deuda, pienso que es lo que provoca en primer lugar vamos a decir, una posible bancarrota en el 2020. Son la deuda de los países y que los gobiernos se declaren imposibilitados del pago. Más que la deuda de los países es el balance, la hoja del balance de los bancos, sí, internacionales. Sí. Porque la fuente posible de esta crisis no es necesariamente... Los países no quiebran. Los países no quiebran. Si los países pueden seguir existiendo... Y si no siguen produciendo y no tienen suficientes medios de producción... Los Estados Unidos, la relación entre la moneda y la producción no tiene nada que ver. No tiene nada que ver desde que se perdió pues el valor del patrón oro. Ya se perdió hace 50 años. Pero ¿puede una economía realmente funcionar sin nada que ver entre lo que es el dinero y lo que se produce? Y por eso los países... El caso de la economía norteamericana, que solo para enfrentar la crisis del 2008, 2009, la crisis de los subprime, sí, y que se extendió a todo el sistema financiero norteamericano y después internacional, y que trajo una recesión muy fuerte, costó entre el Tesoro y la Reserva Federal, es decir, de dinero público, 4 billones, que son millones de millones. La Reserva Federal emitía todos los meses, sí, para comprar bonos del Tesoro, sí, 85.000 millones de dólares.
Y eso fue lo que generó el aceleramiento económico que fue necesario en ese momento. No, en ese momento fue para ponerle una curita a la herida o para suturar la herida. Sí. Y esa fue la forma en que se impidió que la economía de los Estados Unidos cayera completamente en un colapso total. Y fíjate que Europa no lo hizo y tuvo que hacerlo después. O sea que Estados Unidos está poniendo la pauta de una economía ficticia en realidad. Ese es ¿Por qué ellos pueden hacerlos y otros no? Porque tienen la moneda internacional. Sin embargo, se ha comenzado a comerciar, por ejemplo, entre China y Rusia, se vende petróleo. Bueno, pero eso es un inicio. Es decir, de usar otras monedas. Sí. Hay gente que ha querido que le paguen euros, por ejemplo, exportadores de petróleo. Eso ha tenido consecuencias graves, como el caso de Irán. Sí. Porque no es solamente que Irán es malo y que está haciendo una bomba, es que ellos no quieren dólares, ellos quieren euros. Sí. El euro es una moneda importantísima. Fuerte. Si uno lo ve desde el punto de vista de la Unión Europea como un conjunto, que no es un solo país, pero un conjunto de países que tienen una sola moneda, la eurozona, como se llama, sí, es la economía más grande del mundo. Y de hecho más es grande más fuerte, que la de Estados Unidos. Y de hecho es más fuerte. El euro vale más que el dólar, o sea que es una moneda más dura. Sí, bueno, pero eso es valor formal. Eso no tiene que ver. Ahora mismo el dólar está subiendo muchísimo, sí, y el euro está perdiendo. Con la política de Trump. Está perdiendo terreno, ya está como 1.13 sí, o 1.12 por ahí. El asunto es que no se ha podido crear una alternativa al dólar. Ni lo es el yuan sí, chino, ni lo fue el yen japonés en el pasado, ni lo es el euro. Entonces, muchos países preocupados con este problema hacen acuerdos para sus intercambios. El caso de Rusia y China, que son dos gigantes en términos de territorio y de economía y población. En vez de intercambiar en dólares, lo hacen en su propia moneda. Además que no tienen por qué no poderlo hacer, porque es entre ellos. Pero regularmente se hacen dólares. Sí. Se hacen... ¿Pero qué impide que no se haga en monedas de dos que no, negocian? Nada lo impide. Nada lo impide. No, nada lo impide, pero la capacidad de transacción que tienen las que no son monedas sí, no es dominantes, como el dólar, y en el siglo XIX fue la libra esterlina. Hay personas que hablan de la canasta de monedas que tiene el Fondo Monetario, que se llama los derechos especiales de giro, sí, que es una proporción, pero el dólar tiene ahí como un 50% más o menos. La libra esterlina, el franco suizo, el euro. ¿Está el yen? Y ahora entró el yen. Está el yen. El yen no, el yen está. El yen estaba, y ahora entró el yuan. El yuan acaba de entrar. Sí. Yo creo que el yen fue desde hace mucho, desde el principio. Sí, desde el principio. Desde que se creó los DEN. De hecho, yo encuentro que ha perdido, bueno, si una moneda pudiera perder actualidad, ha perdido actualidad el yen. Fíjate que... El problema es que Japón ha ido reduciendo su principalía a nivel internacional. Japón China lo ha eclipsado. No, y Alemania, por otro lado. Sí. Entonces, Japón llegó a ser la segunda economía del mundo, después de Estados Unidos. Yo creo que ahora mismo es la cuarta. Sí. ¿La tercera o la cuarta? Yo creo que la cuarta. Julio, y volviendo a lo de la Bolsa de Valores, antes de irnos a la pausa, el hecho de que se supone que esta baja de las bolsas en general, porque las tres más grandes de Estados Unidos por lo menos han bajado, como tú dices, casi un tercio, no se debe además a que los bonos estaban muy caros respecto a su rendimiento y es simplemente una corrección del mercado, aunque sea pues grande, porque es que estuvo subiendo demasiado tiempo. Bueno, sea corrección o no, el asunto es que han caído un tercio de su valor. Esos valores bursátiles de las grandes empresas norteamericanas. Y no es solo el Dow Jones,
es el Standard & Poor's 500, que son las 500. Sí, no, y también el Nasdaq. Y el Nasdaq, que son las tecnológicas. Es decir, hay un fenómeno de reducción de valor bursátil, que no quiere decir que es valor que sea real, sí. No quiere decir que sea real del todo. No, porque una cosa es la capitalización bursátil de una empresa y otra es la capitalización efectiva. Por eso. Pero en todo caso, si la bolsa cae muchísimo... Se refleja. Bueno, la crisis de 1929 comenzó con una caída brutal de la bolsa de valores. De hecho, las dos crisis han comenzado con caídas brutales de las bolsas. La del 2008 no. Bueno, también, pero... Cayeron las acciones de los... Eso, cayeron las acciones. ¿Cómo se llama? De los bancos en ese momento. De los bancos. Sí. Y quebraron Bernstein, quebraron muchísimos bancos. Muchísimos. Tenemos que dar una pausa. Y yo quisiera que cuando volviéramos, Julio, habláramos un poco de por qué el contagio de, por ejemplo, del Nasdaq, que son las tecnológicas, el Dow Jones, el S&P e incluso las bolsas, cuando en Estados Unidos pues hay una baja grande de la bolsa. Si usted pasa el canal y ve las bolsas europeas, incluso las asiáticas, también bajan. ¿Por qué se contagio? Bueno, porque es una economía mundial. Yo quiero también que en el próximo segmento hablemos de América Latina. Sí, nos volvemos. Vamos a comenzar con eso. Bienvenido a Planeta del Futuro. Hoy hablaremos qué países latinoamericanos tienen mejor futuro. América Latina cuenta con los mejores parajes y naturaleza del mundo, con muchísimos recursos naturales, pero no acaba de despegar como una potencia económica. Son muchos los motivos por los que Latinoamérica no acaba de estar donde debería estar, pero no hablaremos de esto en este vídeo. En este vídeo veremos las previsiones de crecimiento de América Latina y los países que más destacarán y los que menos destacarán económicamente. Este año 2018 va a ser un buen año para Latinoamérica en lo que se refiere al crecimiento económico. Así que procedamos a ver cómo serán los demás años a partir de 2018. Vamos a ver qué aparece para mis suscriptores para el 3 de enero del 2018. Según la Comisión Económica para América Latina y Caribe, la economía de América Latina y el Caribe tendrá una recuperación en 2018 y crecerá al 2,2%, después de apuntar un 1,3% en 2017. Analizando por regiones, según CEPAL, se espera un mayor crecimiento en las economías de América del Sur, que crecerá al 2%. Centroamérica, por su parte, conseguirá una tasa de crecimiento del 3,7%. Y el Caribe se espera que crezca un 1,5%. Este, entre comillas, poco crecimiento se debe al gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños. En el ámbito del trabajo se espera que la tasa de desempleo empiece a bajar a partir de 2018, al compás de la mejora de la economía. Pero en Latinoamérica el gran problema no es que no haya trabajo, el problema es que el trabajo que hay es informal. Es decir, ¿qué queremos decir con esto de informal? Es que son trabajos que se realizan sin contrato ni impuestos. Esta práctica se encuentra muy arraigada en Latinoamérica. 134 millones de latinoamericanos tienen un empleo informal, según los últimos datos disponibles de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, y aunque parezca mentira, es casi la mitad de todas las personas que trabajan. En esta imagen que os dejo podéis ver el porcentaje de trabajo informal que hay en cada país. Es escalofriante ver cómo Honduras tiene un porcentaje de 9 de 10. O sea, es decir, 9 de cada 10 trabajadores tienen un empleo sin contrato y sin seguridad y sin nada. Y esto, aparte de ser un problema para el trabajador, es un gran problema para el país, ya que esto conlleva que no se aporte ningún dinero a las arcas públicas. Ahora veremos las previsiones económicas por países según el Banco Mundial. En esta imagen del Banco Mundial vemos los países de América Latina y el Caribe ordenados por su crecimiento económico hasta 2020. Aquí podemos ver cómo países como Panamá y República Dominicana destacan especialmente. Panamá, según el Banco Mundial, es el país centroamericano que más crecerá, creciendo en torno a casi 6% hasta 2020, apoyado sobre todo en sectores como la construcción, el transporte y las finanzas. También Panamá se verá beneficiado al dinamismo del canal de Panamá, ya que se está realizando su ampliación y esto también conlleva mucho empleo. El segundo país en crecimiento sería República Dominicana,
que crecerá en torno al 5%, apoyando sectores como la industria y la construcción. Otros países que también crecerán a gran ritmo serán Nicaragua y Costa Rica, creciendo prácticamente al 4%. Nicaragua está apoyada sobre todo en las exportaciones y el crecimiento del turismo, y Costa Rica se basa principalmente en el sector agropecuario, los servicios financieros y de seguros, y el sector de la información y las comunicaciones. En el lado contrario, es decir, en los países que tienen peores previsiones económicas, está, como no puede ser de otra forma, Venezuela y Ecuador. Venezuela será el único país de toda América Latina cuya economía decrecerá, a pesar de tener una de las mejores tierras en cuanto a recursos naturales del mundo. El Banco Mundial predice que Venezuela decrecerá un 4,2% en 2018 y subirá ligeramente en 2019 y 2020, pero a pesar de todo es el país de toda Latinoamérica con peores previsiones económicas. También tenemos a Ecuador, que crecerá simplemente en torno al 1% hasta 2020, y esto se debe principalmente a la drástica reducción del precio del petróleo. Y bueno, ya hemos visto qué previsiones tienen el CEPAL y el Banco Mundial hasta 2020. Pero ¿qué previsiones hay más allá de 2020? Es decir, 2025 o 2030. ¿Qué será de América Latina? Pues bueno, según la consultora estadounidense Frost & Sullivan, en el 2025 América Latina tendrá una población de 640 millones de personas. Y de estos, unos 500 millones, es decir, el 70% van a pertenecer a la clase media trabajadora, lo que conlleva que va a ser una de las principales regiones del mundo con mayor población en edad de trabajar. Bien. Ahí veíamos este extraño video que además tiene una bola de cristal. Y a un español dándole golpe a un indio. Bueno. No entendí esa parte. Efectivamente, como decía el video, la economía que más creció, las dos que más crecieron fueron Panamá y República Dominicana, pero hubo una inversión. Exacto. Ahí se decía que República Dominicana iba a crecer 5 y creció 7, y que Panamá iba a crecer 6 y no llegó al 6%. Ahora bien, lo más importante de todo esto es las dinámicas. ¿A dónde apuntan las economías de América Latina? Es decir, ¿qué se puede esperar en un contexto mundial volátil, de mucha volatilidad? Sí. ¿Qué se puede esperar en estas economías? En el caso dominicano, que no tenemos lo que es el canal de Panamá, que es ¿Qué es lo que más la joya de la corona de Panamá. Sí. Ni tampoco tenemos una economía que puede tener salarios tan altos como los que hay en Panamá. O no ha sido así. El modelo dominicano ha sido con salarios bajos. ¿Cómo se puede, en ese contexto de crecimiento, avanzar en la reducción de las desigualdades y en crear programas como seguridad social, como educación, como acceso a la salud, etcétera, que pueda realmente servir de cohesión al país? Ha habido un gran avance en la reducción de la pobreza extrema, pero la pobreza en general sigue siendo 25%. Sí. Que no es nada bajo. No es nada bajo y todavía falta mucho, pero mucho por hacer, pero es indudable que en cuestiones de seguridad social y pobreza extrema hemos adelantado, porque hace 15 años era imposible pues que todos los dominicanos, o no todos, porque faltan muchos. En el año 2004, sí, que es hace 15 años exactamente, fue que comenzó. El país empezó el nuevo gobierno con un 50% de pobreza. Sí, no, y no solamente eso, sino que no existía, por ejemplo, este carnet del seguro médico que cualquier persona pobre, subsidiado. La ley la aprobaron, pero no se había puesto en ejecución. Pero y 15 años no es tanto. Yo para creo la madurez que realmente de un sistema. La seguridad social dominicana necesita muchísimas transformaciones para ser un instrumento de cohesión social, porque ahora mismo no lo es. No, es verdad, ahora pero existe por lo menos, Julio. Ahora una persona existe, pobre pero para que yo tenga un fondo de pensiones que no da pensiones. Espérate, estamos hablando yo estoy hablando de ir al médico. Lo de pensiones está sirviendo para financiar cosas, pero a ninguno de los que está ahorrando ahí eso le va a servir en absoluto. Es más, yo creo que fuera mejor que lo ahorraran ellos y entonces, claro, fuera mucho mejor. Pero yo me
refiero específicamente a los seguros de salud de SENASA, que le falta mucho también, pero pues una persona pobre puede ir a un hospital, de hecho puede tener cáncer y se le da anualmente $1 millón en quimioterapia y ese tipo de cosas. Eso es un gran avance para nuestro país. Sí. Ahora, refiriéndonos a lo de la informalidad que señalaba también el video, en nuestro país existe, y lo sabemos todos, pues la cifra 50, es mayor, es mayor todavía de lo que decía ahí. Yo no sé si están, hay gente que habla del 56, hay gente que habla del 48. Ronda el 50, pero, la informalidad pero en nuestro está país. Quizá menos del 50, pero está muy alta. Ahora bien, Julio, hay que saludar o felicitar esta iniciativa que parece que están tomando en impuestos internos, y es de hacer una modificación en que las microempresas, o sea, las que perciben venden menos, aunque sean servicios, de 8 millones al año, no van a tener que pagar el anticipo ni el ITEVIS adelantado, porque es que eso quiebra a cualquier empresa. Y una microempresa tiene que dejar de cobrar 60% del ingreso como gasto. No, a las microempresas no, a los personales. Sí. A los personal. Bueno, hay que investigar ese dato. Sería una gran cosa, porque así y si tú pagas no impuestos sobre, creo que el 40 o el 50%. ¿Qué? Si tú pagas. Si tú eres parte del programa simplificado de tributación, sí, y que ahora se va a extender a todos. Si tú ingresas 50,000 pesos o 70,000 pesos, tú vas a no puedes deducir ITEVIS ni nada de eso, pero una proporción de él, que casi es la mitad o más, será aceptado como gasto, y entonces tú tributarás sobre la mitad. Y así no habrían estas empresas o una persona que tener un contable, una iguala contable y muchísimas cosas que aumentan los costos, que por eso también la gente no se formaliza. Sí. O sea que es una gran cosa. Vamos a ver si adelantamos en ese sentido, pero la informalidad en nuestro país es enorme y hay que hacer muchas... Oye, hay otro aspecto que hay que, antes que cerremos, porque no están haciendo señas. La economía dominicana tiene pilares. Antes era el azúcar, el café, el cacao, el tabaco. Ahora es servicios. el turismo, la zona franca. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es producción. No es lamentable, pero bueno, una economía no puede basarse en eso. Pero las remesas, que no es un factor de la economía. La construcción, que sí es muy buena. La construcción, que es importante. El turismo, pero en el caso del turismo en particular, yo quiero hacer una reflexión, y es, si no se le pone más atención, no quiero decir que no se le ponga, si no se le pone más atención a la sostenibilidad del turismo, limpieza de playas, cuestión de plásticos, cuestión de alcantarillado, pluvial, sanitario, calidad de agua. Si esas cosas no se atienden como debe ser, en su totalidad, estamos poniendo en peligro la gallinita esta de los huevos de oro. Y eso no lo puede hacer, por ejemplo, solamente el Ministerio de Turismo. Esto tiene que ser turismo lo que debe ser incentivar el turismo. Eso eso tiene que hacerlo el gobierno central. Obligatoriamente. Es así. No lo puede descuidar, como dices tú. Bueno, en el transcurso pues de este año y de estos meses vamos a seguir analizando lo que es el desenvolvimiento económico, social y político de nuestro país, y cómo influyen todos estos factores externos en lo que es el desarrollo de nuestra economía y el bolsillo de cada uno de ustedes, amigos. Pero por hoy los dejamos. Será hasta la próxima.